El sector bancario está en una situación de insolvencia generalizada. Tanto en España como en Europa, solo las mentiras contables, autorizadas por las autoridades monetarias y económicas, permite disimular la situación de insolvencia generalizada en la que se encuentra la banca. Es una verdadera ignominia lo que se está produciendo, porque es un engaño a la ciudadanía. Pero ese engaño se puede mantener de cara a la gente, pero no en la realidad económica, porque lo cierto es que los bancos no reactivan la financiación. De estos factores que yo creo que frenan la recuperación, realmente todos son determinantes. Es decir, si no se resuelve la situación en el mercado de trabajo, la financiación, la generación de demanda o el problema de la deuda, es imposible que la economía se reactive. Se van a reactivar áreas de la actividad económica, sectores de la actividad económica, grupos de población, pero de ninguna manera la economía en su conjunto. Para mi modo de ver, quizás yo, si tuviera que destacar, pues señalaría dos de ellos. En primer lugar, el problema financiero, porque las finanzas, la financiación es como la sangre del cuerpo humano en la economía. Si no se reactiva la financiación a las empresas, que no se está reactivando ni se va a reactivar, porque el nivel de morosidad es impresionante, el nivel de morosidad que tienen las entidades financieras, va a ser imposible, materialmente imposible, que se reactive la economía. Eso, digamos, como un factor a corto plazo. A medio plazo, el problema de la deuda. Ya lo he dicho, es materialmente imposible que España y otros países, pero en concreto el nuestro, pueda hacer frente a los pagos de la deuda pública y la deuda privada. Es inevitable poner sobre la mesa una reestructuración de la deuda, una quita y un afrontamiento de una manera diferente al problema de la deuda. Hay que dilucidar, entre otras cosas, qué proporción de esa deuda ha sido una deuda legítima y cuál no. Y claro, ahí nos encontramos con un problema institucional muy grande, porque la reforma de la Constitución que hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular, con el apoyo de algún que otro grupo menor, es una reforma constitucional que impide que España saque adelante su economía, lo cual significa que con el marco constitucional en el que estamos es imposible salir de la crisis con bienestar, con progreso y con un poquito de estabilidad. Porque bueno, salir de la crisis hemos salido, salir de la crisis se sale. El problema no es cuándo sale de la crisis, sino lo que viene después de la crisis, y estamos viendo que lo que está viniendo después es una parálisis de la actividad económica. Y si a eso se añade, a esos factores de inestabilidad, de freno, la perturbación tan grande que se va a crear en la economía internacional en los próximos meses, pues veremos que la situación va a ser muy delicada. La economía internacional desde los años 80 es como esas ristras de petardos que ponían los niños, ¿no? Y que prendían mecha en un sitio y empezaban a explotar en diferentes lugares con determinada secuencia. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en la economía internacional. La plena libertad de movimientos de capital, el que las entidades financieras y los fondos de inversión puedan hacer cualquier cosa, crear y poner a difundir cualquier tipo de producto financiero, por arriesgado y peligroso que sea. El hecho de que las autoridades monetarias miren siempre a otro lado y dejen hacer, y la concentración de poder tan grandísima que hay en el sistema financiero, pues se está convirtiendo en la economía mundial en un polvorín, o en una red de polvorines. Eso ha ocurrido desde los años 80, no ha parado de ocurrir, cada vez a más, y va a seguir ocurriendo por la sencilla razón de que después de que estallara el polvorín de las hipotecas basura y dijeran que iban a hacer una serie de grandes reformas, no han hecho nada. No han hecho nada, prácticamente nada. Y como no han hecho nada, pues los problemas que estaban amenazando permanentemente la economía financiera y la economía mundial siguen ahí y siguen estallando. ¿Cuál les van a estallar?
van a estallar el problema de la deuda en Europa. Antes o después estallarán problemas cambiarios constantemente. Estamos ahora viviendo el de Argentina, que en realidad es esto que llaman un estrés cambiario. Bueno, es una crisis cambiaria más de las que se han dado, me atrevería a decir que docenas desde los años 80 en diferentes lugares del mundo. El resultado del ir y venir sin orden ni más concierto que la especulación de capitales multimillonarios que van buscando el beneficio en una milésima de segundo y que solamente pueden crear inestabilidad, volatilidad, explosiones y desintegrar la lógica económica, que lo que requiere es más estabilidad, requiere capitales para la actividad productiva. Por lo tanto, estamos en un polvorín. El de los problemas cambiarios va a estallar en América Latina y en otros países emergentes. Y luego hay un problema del que también se habla muy poco, que es el problema de China, que va a estallar inevitablemente. ¿Por qué? Pues porque en China se ha creado una magnitud tan inconmensurable de deuda que tiene que caerse necesariamente. En China, desde el año 2007 hasta aquí, se ha aumentado el volumen de deuda de 9 billones, con B, millones de millones, a 23. Eso es una barbaridad. Bueno, es que no hay palabras para expresar eso. Ni para expresar eso, ni para pagar eso. Hoy día, en el año 2014, las empresas chinas tienen que pagar solo de intereses $1 billón. Las empresas chinas, $1 billón en 2014 en intereses. Prácticamente el doble de lo que paga o de lo que va a pagar el gobierno de Estados Unidos. Y claro, ya hay muchos fondos de inversión, muchas empresas y mucho sistema bancario y financiero en China que no puede soportar eso. Porque cuando la deuda, que se hace como una pirámide invertida, termina hundiéndose. Así que a nivel internacional, desgraciadamente, estamos a las puertas de una situación tremenda que se va a manifestar en nuevos momentos de gran tensión cambiaria, en una explosión de la deuda en varios lugares del mundo que no se puede pagar de ninguna manera y por lo tanto que va a colapsar las economías de nuevo, porque lo financiero va a caer con todo su peso sobre la actividad económica. Esa es la situación en la que yo creo que estamos como resultado de que no se han hecho prácticamente ninguna reforma de calado importante, significativa, que frene los grandes cánceres que tiene la economía mundial y particularmente la economía financiera. Se han dedicado a tapar las quiebras, las insolvencias, los crímenes financieros de la banca privada para salvar la cara a los banqueros. Han generado una concentración de la riqueza inmensa, han hecho que los banqueros salgan con muchísimo más poder, pero han creado una bomba de relojería mucho mayor de la que había antes de que empezara la crisis. En estos momentos, para pagar la deuda del mundo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Eurozona, de España, cualquier lugar que quisiéramos tomar, no hay dinero suficiente. No hay dinero. O sea, eso forma parte de la incongruencia que supone el sistema financiero en el que estamos. Si se quisiera decir, bueno, venga, vamos a portarnos bien, tal como nos están diciendo, y vamos a pagar la deuda. No se puede, no hay dinero. Eso quiere decir que el colapso antes o después se produce. Claro, eso va a generar cuellos de botella en diferentes sitios. Donde explote, primero, se va a pasar mal, porque llevará consigo, ya lo ha preparado la Unión Europea con la normativa de la que no se habla, y nada, los periódicos, los medios de comunicación no han hecho prácticamente mención a que por escalones al final se actuará sobre los depósitos de la gente, será insuficiente,
y habrá, digámoslo así, corralitos generalizados que no serán solución, porque no hay forma humana, material, de absorber la deuda que hay en la economía. Ni una guerra gigantesca, ni una inflación gigantesca podrían hacer que la deuda se desintegrara, ni una reactivación de la economía de caracteres inverosímiles. La única manera que hay de evitar el problema que ocasiona esa acumulación de la deuda es de cortar por lo sano, de decir, se empieza de nuevo, y por supuesto, frenar el motor que crea la deuda, que es la capacidad que tiene la banca privada de crear dinero creando deuda, de tal manera que el negocio de la banca, que es la institución más poderosa del mundo, consiste en crear deuda, porque así crea dinero, así obtiene beneficio, y mientras tenga el poder que tiene y mientras pueda hacerlo, no va a parar de generar deuda. Por lo tanto, esas son las dos únicas formas posibles de acabar a través, eso en cualquier caso, de un trauma importante en la economía mundial, con esa explosión que ya ha adquirido dimensiones estratosféricas y que es absolutamente imposible que eso pueda ser manejable. La gente se pregunta eso, ¿dónde está el dinero? El dinero no está en ninguna parte, porque la gente normalmente cree que el dinero es las monedas, los billetes que llevamos en el bolsillo, y claro, sabes dónde está. Si tú me dices, ¿dónde está tu dinero? Yo te digo, aquí en la cartera llevo 20 euros. Pero es que ese no es el dinero principal, el que en mayor cantidad circula en las economías. El que en mayor cantidad circula en las economías es el dinero bancario, que ya los moralistas de la Edad Media descubrieron que era dinero caligráfico, es decir, dinero que proviene de anotaciones manuales, de la caligrafía, ¿no? Porque es el resultado de simples anotaciones en los libros. Cada vez que se concede un crédito, pues estás anotando una deuda y está apareciendo dinero bancario. Eso es, como dice Maurice Allais, el premio Nobel de Economía francés, dice, es el dinero ex nihilo, que viene de la nada, porque no viene de ningún sitio. Como no viene de ningún sitio, no está en ningún sitio, porque es nada, son anotaciones en libros. Y ese es el gran engaño del sistema financiero, que nos hace creer que está creando algo extraordinariamente costoso y valioso, por lo cual hemos de pagar unos intereses brutales, pero que en realidad es un dinero que no le cuesta nada, que podría crear una agencia del gobierno gratuitamente, como está haciendo para dárselo a la banca privada, prácticamente de manera gratuita, y hacer que la economía funcionara sin ningún problema. Naturalmente, bajo los controles y la proporción adecuada para que la economía funcione. No estoy proponiendo de ninguna manera una cosa tan simple como pensar que basta con darle a la máquina del dinero. ¿Quién le da la máquina del dinero sin límite? Es la banca privada, no los bancos centrales. Los bancos centrales dejan que eso ocurra porque son el cómplice necesario para que la banca privada lo haga. Pero los bancos centrales, una autoridad monetaria, podría mantener un flujo de financiación a las economías, a las empresas, a las familias, a los gobiernos, para mantener una economía estable, una economía razonable, una economía austera, una economía que no tiene como obsesión el crecimiento de la nada, sino la satisfacción de las necesidades humanas. Y el dinero no sería ningún problema, sería nuestro esclavo para hacer que las cosas funcionen. Pero la banca privada lo que hace es que utiliza el dinero, creándolo desde la nada, para convertirnos a nosotros en esclavos suyos. Y eso
es lo que hay que acabar. Ese es el cáncer, esa es la verdadera causa de los males que tiene la economía en el mundo. Esa es lo que de verdad está ocasionando que haya hambre, que haya paro, que haya sufrimiento, que el medio ambiente esté cada día peor, porque hemos convertido la actividad económica en una servidumbre de un becerro, que es el dinero. Y además algo que es inmoral. Leí hace unos días a un historiador, Jacques Le Goff, cuando hablaba de la Edad Media y cómo ya en el año 1100, incluso antes, ¿no?, cómo se combatía, cómo se había combatido, ¿no?, mucho antes incluso el interés como algo pecaminoso. Prestar con interés era el peor pecado. Era el peor de los pecados, era la mayor ofensa a Dios, porque decían, cobrar interés requiere tiempo, es crear tiempo, y el tiempo solo puede crearlo Dios, ¿no? Y se daban cuenta de que efectivamente era crear algo que venía de la nada. Eso es lo que hay que combatir, esa es la causa de todos los problemas que estamos teniendo. Juntos. Para mi modo de ver, quizás yo, si tuviera que destacar, pues señalaría dos de ellos. En primer lugar, el problema financiero, porque las finanzas, la financiación es como la sangre del cuerpo humano en la economía. Si no se reactiva la financiación a las empresas, que no se está reactivando, ni se va a reactivar, porque el nivel de morosidad es impresionante, el nivel de morosidad que tienen las... El sector bancario está en una situación de insolvencia generalizada. Tanto en España como en Europa, solo las mentiras contables, autorizadas por las autoridades. De estos factores que yo creo que frenan la recuperación, realmente todos son determinantes. Es decir, si no se resuelve la situación en el mercado de trabajo, la financiación, la generación de demanda o el problema de la deuda, es imposible que la economía se reactive. Se van a reactivar áreas de la actividad económica, sectores de la actividad económica, grupos de población, pero de ninguna manera la economía en sus entidades financieras. Va a ser imposible, materialmente imposible, que se reactive la economía. Eso, digamos, como un factor a corto plazo. A medio plazo, el problema de la deuda. Ya lo he dicho, es materialmente imposible que España y otros países, pero en concreto el nuestro, pueda hacer frente a los pagos de la deuda pública y la deuda privada. Es inevitable poner sobre la mesa una monetaria y económica permite disimular la situación de insolvencia generalizada en la que se encuentra la banca. Es una verdadera ignominia lo que se está produciendo, porque es un engaño a la ciudadanía. Pero ese engaño se puede mantener de cara a la gente, pero no en la realidad económica, porque lo cierto es que los bancos no reactivan la financiación.